Arabia Saudita rompe relaciones diplomáticas con Irán. Como lo han reseñado diversos medios internacionales, ya que esto fue noticia el día en que se produjo, Arabia Saudita, según lo reseña la BBC, rompió este domingo sus relaciones diplomáticas con Irán después de los disturbios causados por la ejecución de Nimr al-Nimr, un prominente clérigo chiita, un religioso de la rama chiita del Islam. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el canciller de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, les dio a los diplomáticos iraníes un plazo de 48 horas, es decir, 2 días para salir del país, y ya está evacuando a los diplomáticos sauditas de Irán. El clérigo Nimr al-Nimr fue ejecutado en Arabia Saudita el sábado junto a otras 46 personas tras ser condenado a muerte en octubre de 2014 bajo acusación de cometer actos terroristas. Pero el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que el clérigo había sido ejecutado por su oposición a los gobernantes sunitas de Arabia Saudita. Aquí hay un conflicto más que político, geopolítico, es un conflicto religioso. Tratemos de establecer las pautas para poder comprender lo que aquí sucede o lo que sucedió. ¿Por qué? Porque sí, este clérigo chiita fue ejecutado. Recordemos que en el Islam hay dos ramas principales, hay varias, pero las principales son el chiismo y el sunismo. Los chiitas son claramente detestados por los sunitas y viceversa, pero aquí la ejecución del clérigo chiita encendió las alarmas e hizo que Arabia Saudita rompiera relaciones con Irán. Entonces, este clérigo fue ejecutado según las denuncias de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Fue ejecutado por la oposición a los gobernantes sunitas de Arabia Saudita. Hay un conflicto claramente establecido. Entonces, por ejemplo, ISIS, el Estado Islámico, es un grupo sunita en oposición completa al régimen chiita, por ejemplo, de Bashar al-Assad, a los chiitas en sí. Entonces, la sangre injustamente derramada del mártir oprimido, Sheikh Nimr al-Nimr, influirá rápidamente y la venganza divina se apoderará de los políticos saudíes. Esto lo escribió el líder iraní en un mensaje en su cuenta de Twitter. El sábado, manifestantes se rompieron en la embajada saudita en Teherán, la capital de Irán, y le prendieron fuego al edificio antes de ser dispersados por la policía. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, condenó los ataques a las misiones diplomáticas sauditas. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores saudita, Adel al-Jubeir, dijo que Riad, la capital de Arabia Saudita, no dejará que Irán amenace su seguridad. Adel al-Jubeir acusó a Irán de distribuir armas y plantar células terroristas en su país. Hay que recordar también que el grupo terrorista conocido como, según se tiene registro, y de hecho ha estado involucrado en muchos ataques, el grupo terrorista Hamas es financiado por el gobierno iraní. Entonces, aquí Arabia Saudita denuncia que Irán está y lo acusa de distribuir armas y plantar células terroristas en su país, probablemente de Hamas. Estrategia para establecer dichas células, propagarse por Arabia Saudita y de ahí distribuirse al resto del Medio Oriente. Ha habido también protestas de otros líderes. La mayoría de las 47 personas ejecutadas el sábado por Arabia Saudita eran sunitas, condenados por su implicación en ataques vinculados a Al-Qaeda en la última década. Entonces, aquí observamos cómo el estar vinculado a Al-Qaeda en el Medio Oriente te garantiza una ejecución, una sentencia que ya pasa también por una distinción religiosa. Entonces, este clérigo chiita fue condenado por ser chiita, pero también hubo sunitas condenados por estar vinculados a Al-Qaeda. El clérigo al-Nimr participó en protestas contra el gobierno de Arabia Saudita que surgieron en el contexto de la llamada primavera árabe hasta su arresto en 2012. En esta revolución del pueblo árabe, del pueblo musulmán, entonces aquí estuvo involucrado este clérigo. Él fue ejecutado por participar en estas protestas contra el gobierno saudita, en esta revolución del pueblo contra el gobierno saudita, y aquí fue ejecutado en Irán, y esto obviamente enfureció completamente a Arabia Saudita. Estuvo involucrado en esta revolución contra el gobierno saudita, pero era un clérigo chiita. Un clérigo chiita en el que se puede observar que el chiismo también es una religión profesada
por los religiosos y por el gobierno de Arabia Saudita. La ejecución de estas nuevas manifestaciones en la provincia oriental de Arabia Saudita, donde los musulmanes chiitas denuncian marginación. También hubo marchas en Irak, Bahrein y otros países del Medio Oriente. El líder chiita en Irak, el ayatolá Ali al-Sistani, tildó la ejecución de agresión injusta. Sí, el chiismo y el sunismo están dispersados por todo el Medio Oriente, en Irak, en Arabia Saudita, en Irán, en Siria. El régimen de Bashar al-Assad, la familia al-Assad es sunita, o mejor dicho, chiita. El líder del movimiento libanés Hezbollah, también financiado por el gobierno iraní, sí, tienes una rama, un brazo armado de Irán en el Líbano, el Hezbollah. El líder de este movimiento, Hassan Nasrallah, lanzó su ataque más duro hasta el momento contra la familia gobernante en Arabia Saudita y los acusó de buscar una guerra civil entre chiitas y sunitas en todo el mundo. Nasrallah añadió que la sangre de Nimr al-Nimr acosará a la familia al-Saud hasta el día de la resurrección, despertando gritos de muerte a los al-Saud entre las personas que lo escuchaban. Entonces, ¿es esto el inicio de una guerra entre chiitas y sunitas? Puede que ya se esté viendo u observando una guerra tácita. ¿Por qué? ISIS es un grupo sunita. El gobierno de Bashar al-Assad, que está siendo asediado por ISIS también en Siria, es chiita. En Irak hay un gobierno chiita que está siendo asediado también, el territorio iraquí, la población chiita siendo asediada por el grupo sunita radical y extremista del Estado Islámico. Entonces, esto exacerba las tensiones, y ahora que Arabia Saudita rompe relaciones por la ejecución de un clérigo chiita, también junto a sunitas, en Irán, entonces las tensiones y las discrepancias van en aumento. Pero la BBC Mundo publicó un artículo en el que especifica 7 razones que explican la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán. En medio de las tensiones, según reseña la BBC, por la ejecución de un prominente clérigo chiita, Arabia Saudita rompió sus relaciones diplomáticas con Irán. Entonces, esta disputa es sobre el último ejemplo de las malas relaciones entre estas dos potencias musulmanas, Irán y Arabia Saudita. Potencias del Medio Oriente, dos de los países más importantes del Medio Oriente, por no decir los más importantes a nivel comercial, económico, geopolítico, militar, político, diplomático. Estas potencias musulmanas que se encuentran en lados opuestos de varios de los conflictos que afectan a su región. ¿Por qué? Hay mucha rivalidad entre ellas, principalmente porque Irán apoya a grupos como Hezbollah, como Hamas, mientras que Arabia Saudita está en contra de estos grupos, pero también en contra de Al-Qaeda. Hay una rivalidad por estas tensiones del terrorismo, pero por otros motivos, ¿por qué hay tanta rivalidad entre Arabia Saudita e Irán? La BBC identificó 7 razones. Primero, la religión. Probablemente el factor más significativo detrás de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita es que ambos países se ven a sí mismos como los adalides de dos diferentes versiones del Islam. Efectivamente, el Islam está dividido en dos grandes ramas, sunitas y chiitas. La fragmentación se produjo luego de la muerte del profeta Mahoma y la consiguiente pugna por el derecho a liderar a los musulmanes. Una pugna que quiere liderar Arabia Saudita, pero que Irán también quiere liderar. Entonces, en el territorio saudita se encuentran dos de los sitios más sagrados del Islam, la Meca y Medina, lo que les permite reivindicar cierto liderazgo entre los sunitas. Otra razón de este conflicto es la geopolítica. Irán y Arabia Saudita son los países más influyentes de la región del Medio Oriente y tienen las fuerzas armadas más poderosas. Los dos compiten por influir en sus vecinos y hay grandes sospechas de que Irán puede influir en la minoría chiita de Arabia Saudita, así como en las comunidades chiitas de Bahrein, Irak, Siria y Líbano. Entonces, Irán, al ser chiita, quiere realmente predominar en países que no son potencia como estos dos, pero son importantes geopolíticamente por el posicionamiento de las Fuerzas Armadas no solamente de Arabia Saudita y de Irán, sino también de la comunidad internacional de Estados Unidos, de Francia, Alemania, ubicados en la coalición internacional contra el Estado Islámico, de la misma Rusia más que todo, en países como Bahrein, Irak, Siria y Líbano. Líbano, donde hay mucha inestabilidad. También tenemos a Libia, donde hay una institucionalidad completamente inexistente, Siria, donde hay una guerra civil que ya lleva 3 años, Irak, que aún está afectado por las consecuencias que sobre tras la intervención y la invasión estadounidense contra Al-Qaeda, según se tiene registro,
y Bahrein, un país que sigue en ascenso y subdesarrollado en el Medio Oriente. El programa nuclear de Irán y la posibilidad de que un día cree armas nucleares también alarma a sus vecinos, en particular a Riad, la capital de Arabia Saudita. Entonces hay rivalidad también porque Arabia Saudita sabe que Irán va a tratar de incrementar su potencia nuclear para construir armas y de esa manera tratar de amedrentar y de subordinar de acuerdo a sus intereses bajo estas amenazas a aquellos que no son potencia, que Arabia Saudita quiere para aliarse con ellos, pero que Irán trata de quitárselos para verlos o hacerlos verse subordinados a los intereses de Irán por estas armas nucleares que algún día puede llegar a crear o que puede incluso llegar a tener alianzas comerciales basadas en la energía nuclear con esos países y se los arrebataría a Arabia Saudita e Irán los tomaría para sí. Luego está la ideología política. Arabia Saudita está gobernada por una monarquía que practica un islam conservador, una monarquía religiosa, un islam o una versión conservadora del islam. En cambio, Irán practica una variante más revolucionaria, más liberal de la fe musulmana, y el líder de la revolución iraní de 1979, el ayatolá Khomeini, consideraba que la monarquía en sí misma no era islámica. Entonces, la agenda islámica chiita radical fue lanzada en la revolución del 79. Otro factor de esta rivalidad es Siria. Irán, como Rusia, es un gran aliado del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Son dos grandes aliados a nivel comercial, político, militar y diplomático. Se piensa que el apoyo militar de Irán y sus aliados libaneses de Hezbollah ha sido crucial para mantener a al-Assad en el poder. ¿Por qué? Porque el brazo armado de Irán en el Líbano, Hezbollah, tiene presencia para tratar de contrarrestar a la oposición radical siria en contra de Bashar al-Assad. Pero Irán, aliado con Rusia, también han creado una especie de alianza que mantiene protegido a al-Assad mientras sigue perdiendo territorio y solo lo domina un 20% del territorio sirio, ya que el otro lo dominan o los opositores al gobierno de al-Assad, los kurdos sirios y el resto del Estado Islámico. También Estados Unidos en su intervención en ese país. Arabia Saudita es un patrocinador clave y financista de los grupos rebeldes sunitas opuestos al gobierno de al-Assad. Arabia Saudita es rival de Siria y financia a los grupos que quieren derrocar a al-Assad. Por ende, Irán no quiere que al-Assad salga del poder y trata de protegerlo en su alianza con Rusia, que también quiere proteger a al-Assad. Los dos se alían para, en contra de Arabia Saudita, que patrocina a grupos rebeldes opuestos a al-Assad, proteger y defender al gobierno de al-Assad e impedir esa transición. Y más, digamos, focalmente, los aliados libaneses de Hezbollah atacan en puntos específicos a los opositores de al-Assad, mientras que a gran escala, en grandes territorios, grandes concentraciones y grandes campos, Rusia e Irán defienden al gobierno de al-Assad. Por ello hay más tensión y rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Luego, el otro tema es Irak. Arabia Saudita y los otros países del Golfo apoyaron a Saddam Hussein durante la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988 y sufrieron ataques de Irán en su flota marina. Las relaciones diplomáticas de Irán y Arabia Saudita fueron suspendidas por 3 años después de la guerra. Luego está Yemen. Arabia Saudita comparte la península arábiga con Yemen, país en el que vive una significativa minoría chiita y los hutíes, y país por el estrecho de Al-Mandeb. Yemen posee el estrecho de Al-Mandeb y por ese estrecho circula el 4% de la oferta petrolera mundial. Por ello es clave para los intereses de Arabia Saudita a nivel petrolero proteger esa zona, pero Irán quiere incursionar allí para tener presencia en el petróleo. Los hutíes, que son la fuerza rebelde de Yemen, se rebelaron y tomaron partes del país, incluyendo la capital, Sanaa, y en 2015 obligaron a exiliarse al gobierno que contaba con el apoyo de Arabia Saudita. El gobierno militar que actualmente en Yemen derrocó al gobierno dictatorial que estaba allí. Luego, el otro conflicto es el petróleo. Arabia Saudita es un país relativamente rico y tiene una población más pequeña que la de Irán. Arabia Saudita es un país muy opulento y en ese sentido Arabia ha dicho que a corto plazo puede tolerar los precios bajos del petróleo, pero Irán soporta una mayor presión por recibir ingresos y preferiría un mayor precio por barril, ya que no depende tanto ya que no tiene tanta
digamos, oferta petrolera como si la tiene Arabia Saudita porque produce menos que esta. Habiendo sido excluidos del mercado mundial de petróleo por años debido a las sanciones, un mejor precio daría un gran alivio a la complicada economía iraní, que fue reinsertada en el mercado e inyecta 1 millón de barriles diarios de petróleo, pero los analistas estiman que se están produciendo entre 0,5 y 2 millones de barriles de petróleo más de los que se necesitan. La sobreoferta, también exacerbada por Irán, aumenta las rivalidades con una Arabia Saudita que no quiere perder competitividad por un Irán que está empezando a incursionar nuevamente en el mercado del petróleo. Pero ahora, ¿qué otras consecuencias puede generar esta ruptura de relaciones entre Arabia Saudita e Irán? Primero, más tensión en Yemen y la península arábiga, porque ahora Arabia Saudita va a proteger aún más el estrecho del Mandeb y sus posesiones en Yemen, también evitando que Irán tenga más presencia allí. También habrá una repercusión militar en Siria e Irak porque Irán incrementará ahora su presencia en estos dos países, más que todo en Siria, y Arabia Saudita tratará de apurar una salida del gobierno sirio, tratando de atacar más ahora a Irán con estas tensiones que se incrementan. Aquí habrá también una traba en las alianzas y las conexiones ruso-sauditas y ruso-iraní. ¿Por qué? Rusia está aliado con Arabia Saudita e Irán, pero estar aliado con dos países que entre sí son enemigos, que han sido enemigos y que ahora lo son aún más por esa ruptura de relaciones diplomáticas, le genera inestabilidad diplomática y relacional a nivel comercial, geopolítico y militar a Rusia con estas dos potencias. También puede haber tensiones militares y un choque de fuerzas entre ambos si aumentan las provocaciones diplomáticas discursivas, y esto obviamente generará más inestabilidad de la que ya hay en el Medio Oriente. Dos países potencia, dos países que dominan Medio Oriente, pero que ahora al estar más distantes, más enemistados, incrementan una inestabilidad y una tensión sin precedentes en el Medio Oriente. Ya la comunidad internacional debe intervenir con más dureza y tratar de llevar a esos dos países al diálogo por el bien de la región y también por el bien del mundo.